El lenguaje secreto del sistema nervioso cuando el alma tiembla. Hay momentos en los que no sabemos nombrar lo que sentimos, solo sentimos, y es un sentir que no cabe en palabras. Es un temblor sutil, que no viene del frío ni del cuerpo. Es un temblor del alma, como si algo dentro de ti estuviera intentando hablar, pero nadie hubiera enseñado a tu mente cómo escucharlo. No es tristeza exactamente. No es miedo en su forma pura, es una especie de ausencia que tiembla, un vacío con voz. Y ese vacío, aunque parezca un abismo, es en realidad un lenguaje que tu sistema nervioso habla cuando ya no puede más con tanto silencio interior. El Dr. James Doty, neurocirujano y autor de investigaciones sobre compasión y neuroplasticidad, explica que el cerebro humano, cuando se encuentra bajo amenaza, real o imaginada, no busca sabiduría, busca sobrevivir. Nuestro sistema nervioso está cableado para la protección, antes que para la paz. Por eso, cuando el alma tiembla, el cuerpo reacciona. Cuando la confianza desaparece, los antiguos circuitos del miedo se reactivan. Y lo hacen sin pedir permiso, lo hacen sin que tú siquiera lo notes. De pronto, te encuentras respirando más rápido, dudando de todo, preguntándote si hay algo mal en ti. Pero no hay nada mal. Hay algo herido. Hay algo pidiendo volver a casa. Joe Dispenza, otro referente en la unión entre mente y cuerpo, nos recuerda que cada pensamiento ansioso genera una química específica. Una química que no se queda en la mente, viaja por todo el cuerpo, reforzando el estado emocional del cual nació. Es un bucle, una espiral. Pensamiento genera emoción, emoción refuerza pensamiento, y así sucesivamente. Y dentro de ese bucle, la duda crece, el corazón se encierra y la vida se vuelve espera. Esperar a sentirse listo, esperar a que pase el miedo, esperar a que algo externo te devuelva la calma que perdiste por dentro. Pero este video no es un consejo. No pretende darte fórmulas mágicas ni frases motivacionales. Este video es un espejo neuroespiritual para que comprendas que tu ansiedad no es una enemiga a eliminar, sino una aliada que aprendiste a temer. Tu ansiedad no te sabotea, te avisa que estás desconectado, te avisa que tu presencia se fue al futuro, que tu alma está siendo empujada fuera del cuerpo, que tu atención está secuestrada por fantasmas que ya no existen o por futuros que aún no llegaron. Te avisa que la mente tomó el volante, pero olvidó hacia dónde iba el corazón. Es posible que hayas intentado de todo, libros, meditaciones, terapias, afirmaciones, y sin embargo, el vacío permanece, la duda insiste, la ansiedad regresa. Y eso no significa que fallaste. Significa que hay algo más profundo queriendo emerger, no para ser sanado desde la mente, sino para ser escuchado desde el cuerpo. La sanación en estos casos no es conocimiento, es reconocimiento. Reconocer tu sistema nervioso como un aliado sensible, reconocer tus síntomas como oraciones sin idioma, reconocer que sentir ansiedad no te aleja de tu espiritualidad, te muestra donde aún no te amas del todo. Por eso hoy no te hablaré desde la lógica, te hablaré desde el temblor, desde esa parte de mí que también ha dudado, que también ha temido, que también se ha sentido desconectada, porque solo desde ahí puede surgir una verdad viva, una presencia real, un mensaje que no busca arreglarte, sino recordarte que tu alma no está rota, está cansada, que tu cuerpo no está equivocado, está pidiendo contención, que tu ansiedad no es un error, es un idioma antiguo que has olvidado cómo traducir. Y si permaneces aquí, si escuchas con el cuerpo, no con la mente, quizá puedas empezar a reconocer algo sutil, algo que ya habita en ti, porque incluso el alma más herida sigue sabiendo el camino de regreso, incluso el corazón más cerrado aún responde al susurro correcto, y quizá este mensaje sea eso, no una respuesta, mas una llave vibracional para abrir la puerta que la ansiedad no cerró, sino que protegía. Respira, porque eso también es manifestación, porque eso también es camino. La ansiedad silenciosa.
cuando la mente corre y el alma no sabe a dónde ir. Hay un tipo de ansiedad que no grita, no causa ataques de pánico evidentes ni te deja sin aliento en medio de la calle. Es más sutil, más disimulada. Es esa ansiedad que se disfraza de hiperactividad mental, de necesidad constante de planear, de revisar, de anticiparse a todo. Es la mente corriendo en círculos mientras el alma se queda atrás, sin saber a dónde ir. Y lo más doloroso de todo es que, muchas veces, no nos damos cuenta, porque hemos aprendido a funcionar en ese estado, porque la sociedad premia a quien piensa rápido, a quien se adelanta, a quien no para, pero nadie nos enseña a sentir, nadie nos enseña a esperar dentro de nosotros. Esta ansiedad silenciosa se manifiesta en pensamientos que no se detienen, en la dificultad para estar presente incluso en momentos de calma, en esa sensación extraña de que algo falta, de que deberías estar haciendo más, de que no estás donde deberías estar. Es un desasosiego constante, una especie de vibración interna que no se calma con explicaciones, porque no viene de la lógica, viene del cuerpo. Viene de una desconexión profunda entre lo que piensas y lo que sientes, entre lo que haces y lo que tu alma necesita. Cuando la mente corre, corre porque tiene miedo, corre porque intenta huir del vacío, y cuando el alma no sabe a dónde ir, no es porque no tenga dirección, sino porque perdió la conexión con su guía interna, la confianza. Y es ahí donde se crea el conflicto invisible. El cuerpo quiere parar, el alma quiere silencio, pero la mente sigue empujando, sigue activando mecanismos antiguos de protección que ya no corresponden a tu presente, pero que siguen operando como si el peligro fuera real, como si aún tuvieras que escapar de algo. El doctor James Doty ha señalado que el sistema nervioso, cuando vive en alerta constante, prioriza patrones de defensa, se vuelve hipervigilante, se acostumbra al cortisol, a la tensión, a la anticipación, y cuanto más tiempo pasamos en ese estado, más difícil se vuelve salir de él, no porque no queramos, sino porque el cuerpo ya lo registró como su estado base, como su nuevo equilibrio, aunque ese equilibrio esté hecho de miedo, aunque esté sostenido por la desconexión. Por eso es tan importante entender que la ansiedad no aparece sin razón, no es un enemigo externo, no es algo que nos pasa, es una consecuencia directa de una separación interna, cuando la mente deja de escuchar al cuerpo, cuando el cuerpo deja de confiar en la mente, cuando el alma no se siente segura para habitar el ahora. Y ese es el origen más profundo de la ansiedad silenciosa, no la velocidad, sino la falta de anclaje, no el miedo, sino la falta de presencia. Muchos de nosotros hemos vivido así durante años, buscando respuestas fuera, llenándonos de conocimiento, de libros, de técnicas, pero sin permitirnos detenernos, sin preguntarnos, ¿dónde estoy en este momento? ¿Dónde está mi alma cuando mi cuerpo se mueve tanto? ¿Qué parte de mí no se siente segura para habitar este instante? Porque la ansiedad no es falta de control, es falta de enraizamiento. Es un cuerpo que no se siente en casa, una mente que se perdió de sí misma y un alma que aguarda ser escuchada. Detrás de cada pensamiento ansioso hay una historia no dicha, una necesidad no nombrada, una emoción no sentida. Por eso, tratar de calmar la ansiedad solo desde el pensamiento es como intentar apagar un incendio con palabras. No basta con entender, hay que recordar. Recordar cómo se siente estar en paz, recordar cómo se siente confiar, recordar que el cuerpo no está en guerra, está esperando permiso para descansar, está esperando que alguien, tú mismo, vuelva a habitarlo con ternura. No hay técnica que funcione si antes no validamos esta verdad. La ansiedad silenciosa no es debilidad, no es falla, es sensibilidad desconectada, es energía vital desorientada y necesita más que control, necesita reconexión, necesita un puente entre tu cerebro y tu corazón, entre tu urgencia de saber y tu necesidad de sentir, y ese puente no se construye desde la prisa, se construye desde el permiso de pausar, el permiso de respirar, el permiso de volver a ti, con todo lo que eso implique, con todo lo que eso despierte, porque solo desde ahí la ansiedad deja de correr,
porque solo desde ahí el alma recuerda hacia dónde quiere ir. Error invisible. Intentar controlar el futuro como anestesia para el vacío emocional. Hay formas de sufrimiento que se camuflan con inteligencia. Una de ellas es el intento constante de controlar el futuro. A primera vista parece algo noble: planificar, prever, organizar. Pero detrás de ese impulso obsesivo por tener todo bajo control, muchas veces se esconde un vacío emocional que no ha sido nombrado. Porque el alma, cuando no se siente segura en el presente, busca refugio en la ilusión del mañana. No porque ame el futuro, sino porque no sabe cómo sostener el ahora. Ese deseo de controlar cada detalle de lo que viene no nace de la sabiduría, nace del miedo. Miedo a que el dolor regrese, miedo a equivocarse otra vez, miedo a sentir lo que alguna vez dolió tanto. Entonces, planificamos, detallamos, simulamos escenarios, creamos estrategias para evitar lo inevitable, la incertidumbre. Pero lo que no vemos es que en ese proceso nos perdemos del presente, nos desconectamos de la única experiencia real, el ahora. Y no es culpa nuestra. Vivimos en un mundo que glorifica el control, que nos hace creer que estar preparados es sinónimo de estar a salvo, que nos dice que prever es madurez, que anticiparse es inteligencia. Pero nadie nos habla de la carga emocional que eso implica. Nadie nos dice que muchas veces el exceso de planificación es una forma sofisticada de huida, una manera elegante de no mirar adentro, de no quedarnos en silencio con lo que duele, de no escuchar lo que realmente está pasando bajo la superficie. El alma no necesita certezas, necesita presencia. No le interesa saber qué pasará mañana si hoy no está siendo escuchada. No quiere promesas de futuro si el ahora está lleno de negación. Porque el alma no habita en los planes, habita en la conexión. Y cuando esa conexión se pierde, la ansiedad entra como sustituto, como una señal, como un recordatorio de que hemos dejado de confiar. El doctor James Doty ha demostrado desde la neurociencia que el cerebro humano se vuelve menos flexible cuanto más tiempo pasa en estados de anticipación. El miedo al futuro activa la amígdala, una estructura cerebral asociada al peligro. Y cuando ésta se activa, se inhiben otras funciones superiores como la creatividad, la empatía y la intuición. Es decir, mientras más intentas controlar desde el miedo, menos accedes a tu sabiduría interna, porque no se puede ser libre y estar en alerta al mismo tiempo. Controlar el futuro se convierte entonces en una forma de anestesia, una droga sutil que nos aleja de lo que sentimos ahora. Porque sí, lo que duele no es no saber qué pasará, lo que duele es estar aquí y no sentirse en casa. Lo que duele es cargar una sensación de insuficiencia que ningún plan logra calmar. Lo que duele es estar vivo y no sentirse vivo. Y eso no se resuelve con agendas, ni con calendarios, ni con estrategias. Se resuelve con reconexión, con intimidad emocional, con el coraje de habitar el presente con todo lo que trae. Muchas personas me han dicho, si no planifico, me siento perdido. Y yo les respondo, quizá no estás perdido, quizá estás escapando de algo que aún no has querido mirar. Porque hay una gran diferencia entre construir desde la visión y huir desde el miedo. Y esa diferencia se siente, el cuerpo la sabe. Cuando planificas desde la confianza, sientes expansión. Cuando lo haces desde el temor, sientes presión, sientes peso, sientes rigidez. Como si cada paso estuviera al servicio del control, no de la creación. El alma no necesita que controles el futuro, necesita que te entregues al instante, que confíes en su lenguaje, en sus susurros, en sus pausas, que aprendas a sostener la incomodidad sin querer arreglarla de inmediato, que respires dentro de la incertidumbre como quien camina por un bosque desconocido, pero con los pies descalzos y el corazón abierto. Porque solo así lo desconocido deja de ser amenaza
y se convierta en portal. Solo así, el vacío emocional se transforma en espacio fértil. Y tal vez eso sea lo más difícil, soltar el control sin sentir que te estás rindiendo, porque hemos aprendido que ceder es perder. Pero a veces, soltar no es rendirse, es regresar, es volver a ti, es permitir que el misterio también tenga voz, que la vida te sorprenda, que la presencia te habite, porque no hay mayor sanación que dejar de huir de lo que eres. No hay mayor libertad que habitarte con todo, con miedo, con amor, con dudas, con silencio, porque desde ahí, desde esa entrega sin certezas, la verdadera claridad comienza a emerger. Y no es una claridad mental, es una claridad del alma, una certeza que no explica, pero sostiene, que no anticipa, pero abraza, que no controla, pero guía. Y esa, quizá, sea la única certeza que realmente importa. Lo que nadie dice sobre la duda es un reflejo de la energía no integrada. La duda tiene mala fama. La tratamos como un síntoma de debilidad, como un enemigo del progreso, como una señal de que algo en nosotros está fallando. Pero hay algo que casi nadie dice sobre ella. La duda, cuando es vista con profundidad, no es el problema, es el reflejo de una energía que aún no ha sido integrada. Es una puerta que se abre a partes de ti que no han sido escuchadas, reconocidas, amadas. Es una señal viva de que hay fragmentos internos que aún esperan ser incluidos en el viaje. No es casual que dudemos justo cuando estamos por tomar decisiones importantes, cuando nos acercamos a algo que podría cambiar nuestra vida. La duda no aparece para impedirte avanzar. Aparece porque partes de tu identidad están siendo convocadas a una transformación. Y eso, para el sistema nervioso, representa una amenaza. No porque el cambio sea malo, sino porque implica soltar patrones antiguos, creencias arraigadas, seguridades aprendidas. Implica dejar de ser quien fuiste para abrir espacio a quien puedes llegar a ser. Y eso duele, eso asusta, eso despierta resistencia. Cuando no confías en ti, no es porque no tengas capacidad, es porque estás recordando una versión vieja de ti mismo. Estás actuando desde la memoria del miedo, no desde la verdad del presente. Estás mirando con ojos del pasado. Y en ese pasado, quizá sí hubo errores, fracasos, rechazos. Pero hoy no eres el mismo. Hoy tienes más conciencia, más herramientas, más corazón. Y sin embargo, sigues respondiendo como si fueras aquella persona de antes. Esa es la energía no integrada. La parte de ti que quedó congelada en otro tiempo, que sigue operando desde el dolor, desde la defensa, desde la separación. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano funciona en gran parte de forma predictiva. Utiliza experiencias pasadas para anticipar lo que podría ocurrir. Pero cuando esas experiencias no fueron digeridas emocionalmente, el cerebro no predice, repite reacciones, pensamientos, impulsos, y la duda se convierte en ese eco del pasado que interrumpe el presente, como si una voz interna dijera: «Cuidado, esto ya lo vivimos y dolió». Esa voz no quiere sabotearte, quiere protegerte, pero lo hace desde una programación antigua, una que ya no te representa. Por eso muchas veces la intuición y la ansiedad no pueden hablar al mismo tiempo, porque la intuición necesita espacio, silencio, apertura, y la ansiedad llena todo con ruido, con urgencia, con hiperactividad mental. La intuición es sutil, la ansiedad ruidosa. Y si no aprendes a distinguirlas, puedes terminar confundiendo tu miedo con tu verdad. Puedes terminar tomando decisiones desde el intento de evitar el dolor, no desde el deseo real de crear algo nuevo. Y eso perpetúa el bucle. Eso alimenta la duda. Hay que hacer una pausa aquí, porque esto no se trata de eliminar la duda, sino de integrarla, de entender qué parte de ti la está generando, qué memoria, qué herida, qué necesidad no resuelta. La duda no es tu enemiga, es tu guía emocional. Es un espejo, y muchas veces lo que refleja no es el presente,
sino el pasado que aún vive en tu cuerpo, en tus gestos, en tus pensamientos recurrentes, en tus decisiones impulsivas. Por eso muchas veces la intuición y la ansiedad no pueden hablar al mismo tiempo, porque la intuición necesita espacio, silencio, apertura, y la ansiedad llena todo con ruido, con urgencia, con imperatividad mental. La intuición es sutil, la ansiedad ruidosa. Y si no aprendes a distinguirlas, puedes terminar confundiendo tu miedo con tu verdad. Puedes terminar tomando decisiones desde el intento de evitar el dolor, no desde el deseo real de crear algo nuevo. Y eso perpetúa el bucle. Eso alimenta la duda. Hay que hacer una pausa aquí, porque esto no se trata de eliminar la duda, sino de integrarla, de entender qué parte de ti la está generando, qué memoria, qué herida, qué necesidad no resuelta. La duda no es tu enemiga, es tu guía emocional, es un espejo. Y muchas veces lo que refleja no es el presente, sino el pasado que aún vive en tu cuerpo, en tus gestos, en tus pensamientos recurrentes, en tus decisiones impulsivas. Por eso muchas veces la intuición y la ansiedad no pueden hablar al mismo tiempo, porque la intuición necesita espacio, silencio, apertura, y la ansiedad llena todo con ruido, con urgencia, con imperatividad mental. La intuición es sutil, la ansiedad ruidosa. Y si no aprendes a distinguirlas, puedes terminar confundiendo tu miedo con tu verdad. Puedes terminar tomando decisiones desde el intento de evitar el dolor, no desde el deseo real de crear algo nuevo. Y eso perpetúa el bucle. Eso alimenta la duda. Hay que hacer una pausa aquí, porque esto no se trata de eliminar la duda, sino de integrarla, de entender qué parte de ti la está generando, qué memoria, qué herida, qué necesidad no resuelta. La duda no es tu enemiga, es tu guía emocional, es un espejo, y muchas veces lo que refleja no es el presente, sino el pasado que aún vive en tu cuerpo, en tus gestos, en tus pensamientos recurrentes, en tus decisiones impulsivas. Por eso la espiritualidad madura no busca eliminar las emociones incómodas, las abraza, las observa, las honra como parte del camino, porque solo integrando lo que fuimos, podemos elegir conscientemente en quién queremos convertirnos. Y esa integración no ocurre con teoría, ocurre con presencia, con autoescucha, con paciencia, con compasión. Ocurre cuando dejamos de juzgar nuestras dudas y comenzamos a dialogar con ellas. Imagina por un momento que cada duda que sientes es una parte de ti tocando la puerta, no para impedirte, sino para pedir ser incluida. Pide tu voz insegura ser escuchada, pide tu parte herida ser abrazada, pide tu niño interno aún asustado ser tomado de la mano. Y en ese gesto simbólico, algo cambia. No porque la duda desaparezca, sino porque deja de tener tanto poder. Porque cuando la miras con amor, la duda deja de paralizarte, te vuelve más consciente, más humilde, más humano. Entonces no huyas de la duda. No te exijas certezas forzadas, no busques respuestas definitivas para preguntas que solo el tiempo, el cuerpo y el corazón pueden responder. En su lugar, aprende a sostenerte, a contenerte, a confiar en tu proceso incluso cuando no sepas a dónde te lleva. Porque la verdadera confianza no es ausencia de duda, es capacidad de avanzar incluso con ella. Es la fuerza de quien camina, no porque todo esté claro, sino porque algo interno dice, este es el momento. Y si hoy estás en duda, si hay una parte de ti que no sabe qué hacer, no estás roto. Estás siendo convocado a una integración más profunda, a un reencuentro contigo. Y eso, aunque duela, también es sagrado, también es despertar. Porque a veces, solo dudando, podemos recordar lo que realmente importa. Solo dudando, podemos volver a elegirnos, desde el alma, desde el cuerpo, desde la verdad que nunca se fue. Solo estaba esperando que volvieras a confiar. Técnica neuroespiritual. Regulación vibracional en 3 capas. Existen momentos en los que las palabras no alcanzan, donde el entendimiento intelectual se queda corto, porque hay sensaciones que no se calman con lógica, emociones que no ceden con consejos. Es ahí donde la práctica se vuelve medicina, no una práctica cualquiera, sino una que honre tanto tu biología como tu alma.
Una que no solo hable el idioma de la mente, sino también el lenguaje secreto del sistema nervioso, porque regular tu estado interior no es solo un acto de autocuidado, es un ritual sagrado. Es una forma de volver a casa. Esta técnica que hoy compartimos no nace del deber ni de la exigencia, nace de la ternura, de la compasión aplicada, de la sabiduría que reconoce que el cuerpo y el alma no están separados, que cada emoción tiene una vibración, que cada pensamiento deja un eco en tus células y que cada elección, por pequeña que parezca, puede ser una forma de regresar al centro. No se trata de corregirte, se trata de acompañarte, de permitirte experimentar un estado interno diferente, incluso por breves instantes, porque a veces un instante basta para abrir una nueva ruta neurológica, una nueva posibilidad vibracional. Esta regulación se realiza en 3 capas, 3 niveles de reconexión que no son rígidos ni lineales, sino fluidos, como un río que te atraviesa y te recuerda quién eres. La primera capa es la respiración lenta con visualización de seguridad. No cualquier respiración, sino aquella que nace desde el vientre, que se expande sin prisa, que no tiene meta más que habitar el momento. Una respiración que, acompañada por una imagen interna de protección, puede ser un lugar, un recuerdo, un símbolo. Comienza a decirle al sistema nervioso: aquí no hay amenaza, aquí puedes descansar, aquí puedes bajar la guardia. La respiración es el primer puente entre el caos mental y la paz posible. La segunda capa es la reprogramación de creencias con lenguaje propio. Aquí no se trata de repetir afirmaciones ajenas, se trata de encontrar frases que realmente resuenen con tu historia, con tu sentir. Frases como: estoy aprendiendo a confiar en mí, mi valor no depende de mis dudas, puedo habitar este momento con suavidad. Este tipo de lenguaje activa una respuesta distinta en el cuerpo, porque cuando lo que dices coincide con lo que sientes, se genera coherencia, y la coherencia es el verdadero poder transformador. No lo grandioso, no lo dramático, lo auténtico, lo real. Y la tercera capa es una microacción valiente. No hablamos de grandes gestos, ni de cambios radicales. Hablamos de un movimiento pequeño, consciente, que actúe como evidencia interna de confianza. Puede ser levantarte de la cama cuando todo en ti quiere permanecer inmóvil. Puede ser escribir una línea desde tu verdad. Puede ser mirar al espejo y sostener tu propia mirada por unos segundos más. Esas acciones, aunque parezcan insignificantes, son las que reescriben tu narrativa interna. Son las que le demuestran a tu sistema nervioso que es posible actuar sin estar completamente seguro, que es posible avanzar aunque la duda aún susurre, que no necesitas esperar a sentirte listo para empezar a moverte desde la intención. Estas 3 capas no son fórmulas, son caminos que pueden recorrerse en silencio, sin mostrarle nada a nadie, porque esta práctica no es una performance espiritual, es una reconfiguración vibracional íntima, personal, profunda. Es un acto de amor hacia ti, un acto que dice: estoy aquí conmigo, aún en medio del temblor, aún cuando no sé cómo sostenerme, elijo quedarme, elijo respirarme, elijo hablarme con respeto, elijo dar un paso, aunque sea pequeño. El Dr. James Doty ha hablado muchas veces de cómo la compasión consigo mismo puede transformar rutas neuronales de dolor. Esta técnica es un ejemplo de eso, porque cada vez que te regulas desde el cuidado y no desde la corrección, algo en ti se relaja, algo se suelta, algo dice: quizás sí puedo confiar otra vez. Y tal vez, lo más importante de todo, es recordar que no hay error en necesitar estas prácticas. No hay vergüenza en tener que volver a aprender a respirar, a hablarte bonito, a moverte con coraje. Esto no te hace débil, te hace humano, te hace consciente, te hace libre. Porque la verdadera espiritualidad no está en lo extraordinario, está en la repetición suave de estos gestos cotidianos, en cómo los eliges una y otra vez, en que cada vez que lo haces, tu vibración cambia, tu mente se expande, tu corazón se alinea, y así, respirando, hablando con tu verdad y caminando un poco cada día, vas recordando algo esencial, que la transformación no empieza cuando todo está resuelto, empieza cuando eliges volver a ti, aun cuando nada parece claro.
Empieza cuando decides regular tu mundo interno, no para ser perfecto, sino para poder sostenerte, para poder abrazarte, para poder seguir, desde el cuerpo, desde la frecuencia, desde el alma. Modelo emocional. El bucle químico entre dopamina, cortisol y autosabotaje. Hay algo que duele en silencio. Darte cuenta de que, incluso sabiendo lo que quieres, una parte de ti sigue postergando, sigue dudando, sigue saboteando los pasos que podrían acercarte a la vida que anhelas. No es porque no sepas lo que deseas, es porque algo dentro de ti, profundamente grabado en tu biología, aprendió a temer aquello que representa expansión. Y eso no se resuelve con fuerza de voluntad, se comprende desde la compasión, desde la neurociencia emocional, desde la verdad más simple. Tu cuerpo también aprendió a sobrevivir a través del autosabotaje. Para comprender este patrón, es necesario mirar con honestidad el funcionamiento del sistema emocional. En particular, el circuito entre dopamina, cortisol y acción. Cada vez que anticipas algo positivo, una nueva posibilidad, una decisión valiente, un paso fuera de tu zona conocida, tu cerebro libera dopamina. Es un neurotransmisor ligado a la motivación, al deseo, a la recompensa. Pero si al mismo tiempo se activa una memoria emocional asociada al fracaso, al rechazo o al miedo, tu cuerpo comienza a liberar cortisol. El cortisol, hormona del estrés, envía un mensaje claro a todo tu sistema. Esto no es seguro. Y entonces, en lugar de avanzar, te retraes, te detienes, postergas y sin saberlo, entras en un bucle. Este bucle se vuelve un patrón químico y emocional. La dopamina te impulsa, pero el cortisol te frena. La ilusión te atrae, pero el miedo te encierra. El deseo te abre, pero la duda te protege. Y como resultado, terminas estancado, viviendo en esa tierra media, donde nada comienza del todo, pero nada se suelta por completo, donde los sueños son solo ideas y las decisiones solo posibilidades suspendidas. No porque no seas capaz, sino porque tu biología aún no se siente segura para expandirse. James Doty ha explicado que el sistema nervioso humano no distingue claramente entre un peligro real y uno imaginado cuando está condicionado por traumas o emociones no resueltas. Eso significa que puedes estar viviendo hoy desde un cuerpo que sigue reaccionando como si tuviera 5, 12 o 20 años, como si las heridas de aquel entonces fueran el mapa emocional de ahora. Y en ese mapa, avanzar es riesgoso, cambiar es peligroso, brillar es sinónimo de exposición, amar es igual a perder. Y así, aunque tu mente diga sí, tu cuerpo grita no. El autosabotaje entonces no es una falta de disciplina, es una forma de protección mal entendida. Es un mecanismo que alguna vez te salvó, pero que hoy te encierra. Y si no lo miras con ternura, lo único que lograrás será culparte, exigirte, forzarte, y eso solo refuerza el mismo circuito, porque el juicio también activa cortisol, también genera estrés, también debilita la confianza. Es como si cada vez que te hablas con dureza, tu cuerpo entendiera, aquí no es seguro ser vulnerable. Y desde esa conclusión, no hay crecimiento posible. Por eso cambiar este modelo no empieza por eliminar el miedo, empieza por interrumpir el ciclo. Y la interrupción más poderosa no es una afirmación positiva ni una técnica más, es la compasión, la verdadera, aquella que no justifica pero comprende, aquella que no excusa pero abraza, aquella que le dice a tu cuerpo, ya no necesitas defenderte de todo, aquella que mira tu historia con ojos nuevos y reconoce que hiciste lo mejor que pudiste, con lo que sabías, y que hoy puedes aprender algo distinto. La compasión tiene un impacto neurológico real. Reduce la actividad de la amígdala, aumenta la conexión prefrontal, libera oxitocina, hormona del vínculo y la confianza. No es solo una emoción bonita, es una herramienta biológica, es una medicina vibracional. Y cuando la aplicas hacia ti mismo, cuando dejas de pelear con tu proceso y empiezas a sostenerlo, el cuerpo responde, el patrón se debilita. El saboteador interno se transforma en protector consciente y el camino, que antes parecía bloqueado, comienza a abrirse. Cada vez que postergas desde la duda, no estás simplemente perdiendo tiempo, estás reforzando una red neuronal de miedo,
Pero cada vez que eliges una microacción, por mínima que sea, estás sembrando una nueva señal. Esto también es posible. Y ese es el verdadero proceso de manifestación consciente. No atraer lo que quieres desde el deseo desesperado, sino crear un ambiente interno donde lo que deseas se vuelva habitable, donde el cuerpo no lo rechace, donde la mente no lo sabotee, donde el alma pueda finalmente quedarse. Tal vez esa sea la enseñanza más profunda. No es la meta lo que transforma, es el estado desde el que la persigues. Y si ese estado está en lucha, en exigencia, en estrés, no importa lo que logres, nunca será suficiente. Pero si ese estado está en presencia, en regulación, en coherencia, entonces incluso los pasos más pequeños se vuelven sagrados. Incluso las pausas se vuelven parte del camino. Incluso los días en los que no haces nada visible se vuelven semillas de transformación. Porque no hay avance verdadero sin respeto por tus tiempos internos. Y no hay respeto sin comprensión, sin ternura, sin compasión. Esa que interrumpe el bucle no con fuerza, sino con presencia. Esa que dice, ya no tengo que repetir el pasado. Esa que susurra, puedo empezar a elegir distinto. Y en ese susurro comienza la verdadera libertad. No la libertad de hacer todo perfecto, sino la libertad de estar contigo aún en medio del miedo. Aún cuando el cuerpo tiemble, aún cuando la mente dude, porque incluso ahí, incluso desde ese lugar, puedes empezar de nuevo. Y esa posibilidad ya es una forma de sanación. Mito espiritual. No deberías sentir ansiedad si estás alineado. Una de las creencias más silenciosamente dañinas que circula en el mundo del desarrollo espiritual es la idea de que la ansiedad no debería existir en una persona alineada. Como si sentir ansiedad fuese una evidencia de desconexión, de falta de evolución, de fracaso interno. Como si la espiritualidad real fuera incompatible con las emociones difíciles. Pero eso no solo es falso, es profundamente injusto, porque invisibiliza la experiencia humana, desacredita la sensibilidad y transforma el camino espiritual en una meta inalcanzable, donde solo lo luminoso tiene valor. No hay frase más cruel para un alma sensible que aquella que insinúa que sus síntomas son un signo de insuficiencia espiritual, que su ansiedad es una señal de que algo en ella está roto, porque en esa frase se esconde una violencia sutil, la negación de la sombra, la exigencia de luz perpetua, y nadie puede sostener eso sin romperse. Nadie puede ser todo el tiempo calma, todo el tiempo certeza, todo el tiempo amor. Porque la espiritualidad auténtica no niega las olas, aprende a respirar dentro de ellas. El alma, en su sabiduría, no rechaza la ansiedad. La observa, la escucha, la acoge como parte del paisaje emocional humano. Porque comprender la ansiedad no es lo mismo que eliminarla. Es permitir que tenga un lugar en el escenario de tu conciencia. Un lugar donde no tome el control, pero tampoco sea ignorada. Un lugar donde pueda hablar sin ser juzgada. Donde pueda ser interpretada, no como un defecto, sino como un lenguaje, un código, un llamado. La ansiedad, muchas veces, no es una señal de que estás desconectado de tu esencia, sino una invitación a volver. Una advertencia de que algo en tu ritmo, en tu atención, en tu vibración, se ha desplazado. Es como el sonido agudo que hace un instrumento cuando una cuerda se tensa demasiado. No es el fin de la música, es solo un recordatorio de que algo necesita afinarse. Y esa afinación ocurre desde la honestidad, desde el permiso, desde la humildad de aceptar que incluso en el camino espiritual más comprometido hay días de neblina, hay momentos de ruido, hay etapas de caos. Esa ansiedad que aparece cuando crees estar avanzando no es retroceso, es expansión que aún no ha sido integrada. Es el temblor de lo nuevo queriendo habitarte. Y muchas veces lo nuevo duele, no porque sea malo, sino porque aún no tiene espacio dentro de ti, porque tu sistema nervioso todavía está adaptándose, todavía está aprendiendo que se puede crecer sin tener que defenderse, que se puede cambiar sin tener que castigarse, que se puede sentir sin tener que explicarlo todo. Decir que la ansiedad es incompatible con la espiritualidad es olvidar que incluso los grandes maestros vivieron noches oscuras del alma, que incluso aquellos que meditaban durante horas lloraban en soledad, dudaban, se quebraban, y no por eso eran menos sabios.
eran más humanos, más completos, más reales, porque la espiritualidad no es un estado fijo, es un pulso, un ritmo que incluye todas las estaciones del alma, la claridad y la confusión, la expansión y el retraimiento, la paz y la inquietud. El Dr. James Doty ha señalado que el corazón humano tiene su propia inteligencia, una inteligencia emocional que no se desarrolla evitando el dolor, sino habitándolo con compasión. Y esa compasión empieza por ti, por cómo te miras cuando no estás bien, por cómo te hablas cuando no logras mantener la calma, por cómo te tratas cuando el ruido interno es más fuerte que tu fe. Porque ahí, en esos momentos, es cuando tu práctica espiritual se vuelve real. No cuando todo está en orden, sino cuando eliges quedarte contigo incluso en el desorden. La espiritualidad madura no exige perfección, ofrece contención. No te pide que seas luz todo el tiempo, te invita a ser verdad, a ser presencia, a ser espacio, a permitir que todo lo que eres, tu fuerza y tu fragilidad, tu claridad y tu duda, puedan coexistir sin violencia interna. Porque no hay nada más sagrado que ser honesto con lo que vives, nada más espiritual que permitirte sentir, sin tener que justificarte ante nadie, ni siquiera ante ti mismo. Entonces, la próxima vez que alguien sugiera que la ansiedad es una falla en tu alineación, recuerda, tu sensibilidad no es un error, es tu portal. Tu ansiedad no niega tu espiritualidad, la profundiza, la vuelve real, la arraiga en la experiencia humana. Porque no se trata de escapar de lo que sientes, se trata de traer conciencia a cada sensación, de iluminar la sombra sin miedo, de amar incluso eso que aún no entiendes. Y si hoy estás ansioso, si sientes que no encajas en esa imagen idealizada de calma perpetua, respira. Estás más cerca de tu alma de lo que crees, porque solo quien se permite sentir puede realmente despertar. Solo quien se atreve a sostener su temblor puede convertirse en espacio de paz. No porque todo esté resuelto, sino porque todo ha sido abrazado, porque la verdadera alineación no se mide en cuánta ansiedad sientes, sino en cuánto amor puedes ofrecerte mientras la sientes. Ahí comienza el verdadero camino. Ahí comienza la libertad. Escribe una carta desde tu yo sabio al yo ansioso. Hay palabras que solo pueden hacer desde el silencio. Hay mensajes que no se escriben con tinta, sino con presencia. Y hay verdades que solo se revelan cuando uno se atreve a escucharse desde adentro, no desde la mente, sino desde ese espacio profundo donde habita una sabiduría que no tiene prisa. Es allí donde nace este gesto simbólico. Escribir una carta desde tu yo sabio al yo ansioso, no como técnica para calmarte, no como ritual para obtener resultados, sino como un acto íntimo de reencuentro, como una forma de recordar que aun cuando la ansiedad ocupa tu cuerpo, también existe en ti una voz más antigua, más profunda, más serena. Esta carta no es una solución, es una ofrenda. Es una manera de tender un puente entre las partes de ti que se sienten perdidas y aquellas que, aunque silenciosas, aún recuerdan el camino. Porque dentro de ti hay más de una voz. Está la que teme, la que corre, la que se pregunta, ¿y si todo sale mal? Pero también está la que observa, la que contiene, la que susurra, esto también pasará. Esa voz sabia no se impone, no da órdenes, no exige, solo espera a ser invitada. Espera a que le abras espacio para hablarte desde el centro, desde la raíz, desde la compasión. Escribir desde ese lugar es más que una práctica emocional, es un acto neuroespiritual. Cuando te conectas con tu yo sabio, activas funciones cerebrales superiores. La coherencia entre hemisferios se fortalece, el sistema nervioso se regula, la oxitocina, la hormona del vínculo y la seguridad, se libera. No es magia, es conexión, es fisiología al servicio del alma. Y en ese instante, lo simbólico se vuelve real. Lo interno toma forma, el caos encuentra contención. Pero para que esta carta sea medicina, no debe nacer desde el deber, sino desde la ternura. No desde el juicio, sino desde el reconocimiento. Porque el yo ansioso no necesita ser corregido, necesita ser comprendido,
Necesita saber que no está solo, que no está siendo rechazado otra vez, que su voz, aunque acelerada, también tiene un lugar en tu historia. Y eso solo puede venir de ti. Nadie más puede ofrecerle ese nivel de intimidad emocional. Cuando comienzas a escribir, algo cambia. No porque tengas las respuestas, sino porque te permites habitar la pregunta desde otro lugar. Ya no como víctima del síntoma, sino como testigo amoroso del proceso. Ya no como alguien que quiere deshacerse de la ansiedad, sino como alguien que quiere dialogar con ella, conocerla, escuchar lo que viene a mostrar. Porque toda emoción tiene una función, toda inquietud guarda un mensaje, y escribir puede ser la llave que abra esa puerta cerrada por tanto tiempo. Tal vez las primeras palabras no salgan fácilmente, tal vez haya resistencia, pero si permaneces, si respiras, si bajas el ritmo, verás que la voz aparece. Y cuando lo hace, no habla desde la razón, sino desde la presencia. Dice cosas como, estoy contigo, incluso cuando no sabes qué hacer. O como, no estás fallando por sentir esto. Estás despertando una parte de ti que aún necesita cuidado. Y quizás por primera vez en mucho tiempo, tu yo ansioso sienta alivio. No porque todo se resolvió, sino porque fue visto. Esta carta no se trata de soluciones, se trata de sostén, de permitirte experimentar una relación diferente contigo mismo. Una donde el control cede espacio de intimidad, donde la urgencia se convierte en pausa, donde el lenguaje se vuelve medicina y no mecanismo de defensa. Porque cada palabra que nace desde la compasión tiene un efecto vibracional. Acaricia, sostiene, alinea. Y tu cuerpo lo sabe, tu sistema nervioso lo registra, tu alma lo agradece. James Doty ha hablado del poder de la intención y la atención enfocada, para reconfigurar no solo la mente, sino también la vida emocional. Esta práctica es una expresión exacta de esa unión entre ciencia y alma, porque cuando escribes desde la conciencia, estás entrenando tu cerebro para elegir una narrativa diferente, una que no niegue el miedo, pero tampoco lo obedezca ciegamente, una que no elimine el síntoma, pero sí lo envuelva en una nueva luz. Y cuando terminas esa carta, algo en ti ya ha cambiado, porque la relación entre tus partes internas ha cambiado, porque has elegido conscientemente convertirte en tu propio refugio. Y eso, aunque parezca simple, es una revolución silenciosa, íntima, profunda, que no se mide en resultados inmediatos, sino en la vibración que queda después, en la suavidad con la que ahora puedes mirarte, en la paciencia que empieza a habitar tu cuerpo. Así, cada palabra escrita se convierte en una caricia interior, cada frase en un puente hacia la integración, y cada carta en un ritual que no solo sana, también recuerda. Recuerda que dentro de ti hay más que ansiedad, hay sabiduría, hay coraje, hay presencia, hay amor. Y ese amor, cuando se ofrece a uno mismo, es el primer paso para volver a habitarte por completo, con todo lo que eres, con todo lo que sientes, con todo lo que aún estás aprendiendo a amar. Porque al final, no se trata de borrar el temblor, se trata de aprender a danzar con él, sin perder el centro, sin perderte a ti, sin dejar de escribirte una y otra vez desde la voz que siempre estuvo ahí, la voz de tu alma sabia. Cómo una mujer sanó su parálisis decisional conectando con el silencio. A veces, las historias verdaderas no se cuentan con estruendo, no llegan envueltas en giros espectaculares ni en palabras grandiosas. Llegan en forma de silencio, de mirada que se encuentra, de cuerpo que tiembla y, sin embargo, decide quedarse. Esta es la historia de una mujer que no buscaba milagros, sino respuestas, y las encontró no en los libros, no en las voces externas, sino en un lugar mucho más íntimo, en la quietud donde el alma comienza a hablar. Ella llegó a un retiro guiado por el Dr. James Doty en un estado que muchos reconocerían como bloqueo. Pero no era solo mental, era algo más profundo. Era una parálisis decisional que venía desde adentro, como una niebla constante que la alejaba de cualquier certeza. Había leído, meditado, intentado todo lo posible para salir del estancamiento, y sin embargo, cada decisión importante se convertía en un abismo. Su cuerpo se tensaba, su respiración se agitaba, su corazón parecía latir fuera de ritmo.
Y al final, elegía no elegir. Postergaba. Se quedaba donde estaba, aunque eso le doliera más que avanzar. Lo que ella no sabía en ese momento era que su sistema nervioso no estaba fallando. Estaba protegiéndola. Protegiéndola desde un patrón aprendido que decía, decidir es arriesgarse, y arriesgarse es peligro. Porque en su historia, cada vez que había elegido desde su deseo, había recibido como respuesta dolor, rechazo, pérdida. Entonces su cuerpo comenzó a asociar elección con amenaza, y su mente, siguiendo esa lógica invisible, generaba argumentos para justificar la inacción. Pero en realidad, no era su pensamiento el que decidía, era su biología, repitiendo un viejo guión. Durante una de las prácticas del retiro, se propuso un ejercicio simple: entrar en coherencia cardíaca, no como técnica para resolver, sino como invitación a escuchar desde otro lugar. Se sentó en silencio, con una mano en el pecho y otra en el abdomen, siguiendo el ritmo de su respiración. El entorno estaba en quietud. No había música, ni mantras, ni palabras, solo el espacio seguro de la presencia. Y fue ahí, en medio de ese vacío aparente, donde algo comenzó a cambiar. Su cuerpo empezó a hablar, no con frases, sino con sensaciones. Primero una presión en el pecho, luego un calor en la garganta. Después, una imagen fugaz de sí misma cuando era niña, escondiéndose detrás de una puerta para evitar una discusión familiar. Esa imagen vino acompañada de una emoción que llevaba años dormida. Miedo, miedo puro, miedo infantil, y con él una comprensión. No era ella quien tenía miedo de decidir, era una parte de su historia que aún seguía creyendo que decidir era exponerse a la herida. Entonces su cuerpo comenzó a asociar elección con amenaza, y su mente, siguiendo esa lógica invisible, generaba argumentos para justificar la inacción. Pero en realidad, no era su pensamiento el que decidía, era su biología, repitiendo un viejo guión. Durante una de las prácticas del retiro, se propuso un ejercicio simple: entrar en coherencia cardíaca, no como técnica para resolver, sino como invitación a escuchar desde otro lugar. Se sentó en silencio, con una mano en el pecho y otra en el abdomen, siguiendo el ritmo de su respiración. El entorno estaba en quietud. No había música, ni mantras, ni palabras, solo el espacio seguro de la presencia. Y fue ahí, en medio de ese vacío aparente, donde algo comenzó a cambiar. Su cuerpo empezó a hablar, no con frases, sino con sensaciones. Primero una presión en el pecho, luego un calor en la garganta. Después, una imagen fugaz de sí misma cuando era niña, escondiéndose detrás de una puerta para evitar una discusión familiar. Esa imagen vino acompañada de una emoción que llevaba años dormida. Miedo, miedo puro, miedo infantil, y con él una comprensión. No era ella quien tenía miedo de decidir. Era una parte de su historia que aún seguía creyendo que decidir era exponerse a la herida. Entonces, su cuerpo comenzó a asociar elección con amenaza, y su mente, siguiendo esa lógica, generaba argumentos para justificar la inacción. Pero en realidad, no era su pensamiento el que decidía, era su biología, repitiendo un viejo guión. Al día siguiente, sin esfuerzo, tomó una decisión que había postergado por meses. Lo hizo con calma, sin miedo, sin pedir permiso. Y cuando lo hizo, no sintió la adrenalina de quien desafía un límite. Sintió la serenidad de quien vuelve a su centro, de quien ya no necesita convencerse, porque simplemente sabe, no desde la mente, sino desde el cuerpo, desde esa certeza vibracional que aparece cuando hay coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Esa historia es un recordatorio poderoso de que muchas veces el estancamiento no es mental, es energético, es emocional, es vibracional, y no se resuelve empujando más. Se disuelve cuando escuchamos lo que hay debajo, cuando permitimos que el cuerpo nos muestre lo que la mente no puede decir, cuando dejamos de forzarnos a decidir desde el ruido y empezamos a habitar el silencio como una práctica espiritual.
porque el silencio no es ausencia, es el espacio donde todo lo no dicho puede emerger sin miedo. James Doty ha afirmado que el corazón humano es más que un órgano. Es un centro de inteligencia emocional que, cuando se activa, con presencia, puede reordenar nuestra forma de relacionarnos con la vida. Esta mujer no necesitó una respuesta externa, no necesitó garantías, solo necesitó una pausa profunda, un momento de intimidad con ella misma. Y desde ahí, desde esa coherencia interna, nació la acción. Una acción que no fue reacción, fue alineación. Así, comprendemos que la parálisis no siempre es falta de voluntad, muchas veces es exceso de defensa. Y que la salida no es forzar, sino suavizar. No es correr hacia una decisión, sino volver al cuerpo que teme decidir, volver a la niña que alguna vez fue silenciada, volver al corazón que aún late, esperando que alguien, tú mismo, lo escuche con honestidad. Porque cuando el cuerpo habla más claro que la mente, no hay confusión posible, solo presencia, solo verdad, solo ese instante donde ya no necesitas elegir entre el miedo y la intuición, porque ya sabes cuál es la voz que viene del alma. Y al escucharla, decides, no porque todo esté resuelto, sino porque por fin estás completo, por fin estás contigo, por fin estás en paz, aunque sea por un momento, aunque mañana vuelvan las dudas, porque ahora sabes que hay un lugar dentro de ti al que siempre puedes regresar. Y eso en sí mismo es libertad, es sanación, es inicio. La duda no es el final del camino, es el portal al inicio de tu presencia. Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse, no por falta de movimiento externo, sino porque por dentro algo se suspende, algo deja de avanzar. Es como si el alma, cansada de correr detrás de respuestas, decidiera sentarse en medio del camino, y desde ese lugar de pausa forzada surge una sensación conocida, la duda. Pero no la duda intelectual, no esa que se resuelve con lógica o listas de pros y contras, sino la duda existencial, la que toca la raíz, la que cuestiona no solo lo que haces, sino quién eres y desde dónde estás viviendo lo que vives. En nuestra cultura, la duda ha sido tratada como una debilidad, como una interrupción, como un obstáculo que se debe eliminar para seguir avanzando. Pero, ¿y si la duda no viniera a detenerte, sino a despertarte? ¿Y si fuera una forma de conciencia que aparece justo cuando has perdido conexión con lo que realmente importa? ¿Y si no fuera el final de nada, sino el umbral hacia una presencia más profunda? El Dr. James Doty afirma que incluso los cerebros más condicionados por la ansiedad pueden encontrar nuevas rutas de serenidad, que la neuroplasticidad, esa capacidad que tiene el sistema nervioso de cambiar, no responde únicamente a grandes impactos, sino también a pequeñas decisiones repetidas, a nuevas formas de mirar, a nuevas maneras de habitarse. Y eso es justamente lo que representa la duda, una oportunidad para elegir de nuevo, no desde la urgencia, no desde la culpa, sino desde la claridad que solo aparece cuando te detienes a escuchar lo que antes evitabas. Eckhart Tolle lo expresa de manera simple y poderosa. El ahora es el único lugar donde no existe la ansiedad, porque la ansiedad vive en el tiempo psicológico, en el pasado que no ha sido integrado, en el futuro que aún no ha llegado. Pero el presente, cuando es habitado por completo, tiene un ritmo distinto, una vibración distinta, una verdad que no necesita palabras para ser reconocida. Y es ahí donde la duda pierde su poder paralizante, no porque desaparezca, sino porque tú ya no te identificas con ella, ya no crees que define tu valor, ya no necesitas pelear con lo que sientes. Puedes simplemente estar, respirar, escuchar. Este mensaje no busca calmarte con promesas vacías. No está diseñado para convencerte de que todo va a estar bien si simplemente piensas positivo. Eso sería una traición a tu profundidad. Lo que este mensaje quiere ofrecerte es algo más valioso: conciencia. La conciencia de que puedes observar lo que sientes sin convertirte en ello, que puedes dialogar con tu ansiedad sin rendirte a su narrativa,
que puedes transformarte sin violentarte, que puedes caminar con dudas sin dejar de avanzar. No eres tu ansiedad, no eres tu historia pasada, no eres tus pensamientos repetitivos. Eres el espacio que los contiene, eres la conciencia que puede elegir diferente, eres la presencia viva que incluso en medio del caos aún puede elegir regresar al cuerpo, al corazón, a la verdad interna que no grita, pero que nunca se apaga. Y cuando te reconoces desde ese lugar, la duda cambia de forma. Ya no es un muro, es una puerta. Ya no es un peso, es una invitación. Ya no es un error, es parte del rito de volver a ti. Tal vez hasta ahora has creído que tu ansiedad te separaba de tu propósito, pero ¿y si fuera parte de él? ¿Y si cada sensación incómoda, cada noche de insomnio, cada momento de parálisis emocional estuviera mostrando los lugares donde aún no te has abrazado por completo? ¿Y si todo este tiempo no estuvieras fallando, sino despertando a una forma más humana, más honesta, más compasiva de vivirte? ¿Y si llegaste hasta aquí, si permaneciste escuchando, leyendo, sintiendo, entonces algo dentro de ti ya lo sabe. Ya ha comenzado a recordarlo. No necesitas certezas para dar el siguiente paso. No necesitas tener todo claro para empezar a confiar. Solo necesitas estar contigo, con todo lo que eres, en este instante. Porque este instante, aunque parezca pequeño, contiene todas las posibilidades. Este instante es el verdadero portal. Así que antes de irte, quédate unos segundos más. Cierra los ojos si puedes. Respira, no para calmarte, sino para sentirte, para habitar tu cuerpo con ternura, para regresar al lugar donde todo comienza, aquí, porque desde aquí todo es posible, no desde la prisa, no desde la exigencia, desde la presencia, desde la intención consciente, desde el amor que empieza por uno mismo. Y si alguna vez vuelves a sentir que estás perdido, que no sabes por dónde seguir, recuerda esto: no hay camino más verdadero que aquel que te lleva de regreso a ti. Y cada duda que aparezca, cada ansiedad que resurja, puede ser la señal de que es momento de volver. Volver a tu centro, volver a tu frecuencia, volver a tu alma. Porque tú no eres el ruido, tú eres quien puede escucharlo sin desaparecer. Y eso, en sí mismo, ya es libertad vibracional, ya es comienzo, ya es despertar.